Una de las principales inquietudes del ser humano desde el comienzo ha sido la cuestión de los orígenes del mundo y del hombre. Los primeros mitos pretenden ofrecer una respuesta a esa pregunta. Esas explicaciones del pasado conllevan una visión peculiar del presente y del futuro. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Son como las grandes preguntas que se hacen los hombres, que luego elaboran con más raciocinio, en filosofía, pero que todos tarde o temprano pues tenemos que plantearnos, responder de alguna manera, porque esas preguntas y las respuestas que les brindamos son las que guían nuestro obrar, nuestras esperanzas. La revelación judeocristiana es la manifestación de Dios como respuesta a esos anhelos humanos. Por eso el Antiguo Testamento comienza ofreciendo los relatos de la creación del universo y de los seres humanos a partir de la nada, y el Nuevo Testamento concluye con las profecías acerca de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Los evangelios sinópticos también terminan la predicación de Jesús con sermones escatológicos, en los cuales el Señor, cuando está a punto de morir, transmite la esperanza en un mundo nuevo que vendrá cuando se cumplan los designios divinos. Así sucede, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, que es el que estamos considerando este año. La liturgia pone como telón de fondo para esta lectura la profecía de Daniel, que anuncia una gran tribulación para el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo promete un cuidado especial de parte de Dios en medio de esas contradicciones. Dice el profeta: serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. El capítulo 13 del Evangelio de San Marcos anuncia que el cumplimiento de esa profecía se da en Jesucristo, el Hijo del Hombre, del que también habla Daniel, que juzgará al mundo entero para concluir la historia presente. Dice Jesús en un discurso un poco difícil, porque es apocalíptico, de captar, de entender, más en aquella época: en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán, como que toda la creación participa de ese juicio divino. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes. Las nubes son el lugar de la presencia de Dios. Así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento una nube bajaba y cubría la tienda del encuentro. Entonces, cuando Jesús habla de la nube, está diciendo que Él es Dios. Verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los primeros judíos pensaban que esta profecía hacía referencia a la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos, que quedó absolutamente destruida. Pero después aprendieron que en realidad el Señor estaba hablando acerca del juicio final. Como para tratar de entender un poquito más, formuló una parábola, la parábola de la higuera. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, ustedes deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean que esto sucede, estas cosas apocalípticas, sepan que Él está cerca a la puerta, el Hijo del Hombre. En el fondo, una manera de interpretar esta enseñanza de Jesucristo es: Él está hablando del pasado, de lo que ha sucedido, en concreto este tema de la destrucción de Jerusalén. Hay que pensar que Jesús profetizó aquello y que tienen razón cuando lo ven así. Estos primeros, Jesús habló del templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Luego, estas profecías tienen una acción presente, un actuar en el hoy del cristiano, el de hace 20 siglos y el de ahora. A nosotros esto nos está hablando. Jesús nos está diciendo que a ti y a mí nos involucra la promesa de un juicio, que tú y yo seremos juzgados junto con toda la creación. Y el futuro, cuando venga efectivamente el juicio final.
Estamos terminando el año litúrgico y por eso la Iglesia va poniendo estas lecturas para nuestra consideración. Ya es el domingo 33 el que tiene esta lectura. El siguiente es en la solemnidad de Cristo Rey, que es el último domingo del año litúrgico. El siguiente ya es el primer domingo del periodo de Adviento, con el que se comienza el periodo litúrgico del nuevo año. Entonces, estos últimos días la Iglesia nos hace pensar en los ciclos temporales que se acaban, en que llega un momento en que todo termina. Hace poco estábamos celebrando la Navidad, el niño Dios nos había traído un regalo, teníamos esperanzas de un nuevo semestre, un nuevo año, y ya estamos en noviembre. Y así, de noviembre en noviembre, hasta que ya no nos llegue noviembre, y ya noviembre nos toca en el cielo. Pues entonces la Iglesia nos recuerda, porque uno a veces se le olvida esto, uno en medio de su juventud, de tantos planes, de excursiones, de salidas, no falta el que no se pierde ni una, entonces pues está aquí, está allá, ¿no? En Villavicencio, Boyacá, Cundinamarca y tal, pues piensa uno que esto no se acaba, y entonces la Iglesia sale a recordar, oiga, un momento, que esto de aquí es pasajero, esto de aquí es momentáneo, casi instantáneo. Al brillar un relámpago nacemos y aún dura su fulgor cuando morimos. Tan corto es el vivir, dice el poeta. Y a uno cuando es joven, pues 80 años le parece una inmensidad, 40 años le parece una persona de 40 años, parece un anciano, y luego resulta que el tiempo corre rápido y cuando menos piensa está en los 80. Aunque algunos se nos retrasan, gracias a Dios. Pero bueno, entonces, por eso el Señor dice la parábola de la higuera, ¿no? En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. San Agustín glosa esto diciendo que el Señor, como dando a entender que no está en su poder decírnoslo, no porque Jesucristo no lo sepa. Jesús anuncia un mensaje de esperanza sobre lo que ocurrirá al final de los tiempos. Hay un autor que está como muy de moda ahora, al menos en esta casa, que es Robert Barron, un obispo gringo, que en un libro en el que glosa el catolicismo dice que a todo el mundo le encantan las historias de fantasmas. ¿Ustedes qué dirían? Al menos tienen alto rating, ¿no? Y entonces dice, ¿por qué será? Pues en parte por su aspecto catártico, uno ahí supera todos sus agobios y tal, ¿no? Pero también porque ofrecen alguna pista sobre otro mundo, ¿no? En medio de tanto ateísmo y tanto, no, todo se acaba cuando uno se muere, pero el tema de los fantasmas es como interesante, ¿no? Y bueno, lo digo yo que me ha tocado bendecir apartamentos de amigos míos ateos, muy ateos, pero venga, bendiga porque es que con una cortina moviéndose a medianoche, con todo cerrado, pues algo hay allá. Bueno, y no era una historia de fantasmas, ¿no? Bueno, pues a todo el mundo le encantan las historias de fantasmas, en parte por su aspecto catártico, pero también porque ofrecen alguna pista sobre otro mundo. Y añade que, más aún, las doctrinas sobre el cielo, el infierno y el purgatorio nos seducen por nuestro sentido de la justicia. Uno se da cuenta, no puede ser que alguien que se haya portado muy mal y le haya ido bien en la tierra, ¿no? Y que haya muerto millonario y tal, y esta persona, ¿no? Y luego la Madre Teresa ha dedicado toda su vida a servir, y cómo puede ser que sea lo mismo una cosa para uno que para otro, ¿no? Ahí hay como una exigencia que pone el hombre, esas ansias de justicia. En medio de tantas teorías devastadoras o fatalistas, el Señor proclama que esta vida tiene un sentido, que Dios es Padre y que todos estamos llamados a continuar viviendo como hijos suyos, como hermanos de todos los hombres, para siempre, por toda la eternidad, también después de la muerte. En eso consiste la vida eterna, que no comienza después del juicio universal, ni apenas morimos, sino desde ahora mismo, si aceptamos libremente esa invitación que tú, Señor, nos estás haciendo a imitarte, a ser tus discípulos, más aún,
a dejarte vivir en nosotros. Por eso decíamos que estos mensajes de Cristo tienen una dimensión del pasado, pero otra también actual. Este mensaje es para mí hoy. Hoy estoy invitado a tomarme en serio el camino de la santidad. Hoy Jesucristo viene a mi encuentro y me habla y me invita a seguirle, a dar mi vida para siempre, a darle un sentido de eternidad a lo que hago. Estos días veía una entrevista a un psicólogo que está de moda en todo el mundo. Acá ha sacado un libro que se está vendiendo mucho, hizo un lanzamiento en Madrid, fueron 600 personas. Entonces lo entrevista allí en un periódico. Si usted, ¿qué le diría a los jóvenes ahora? ¿No? Ahora que es un bestseller y tal. ¿Qué opinas? Porque entonces es famoso por eso, porque va contra el mainstream, ¿no? Lo políticamente correcto. Y entonces dice, les diría a un muchacho que esté terminando el colegio, ¿no? Que se pongan un proyecto, que armen un plan y que se dediquen a vivirlo, porque la sociedad lo necesita, cuenta con ello y que tienen la responsabilidad de cumplirlo. Entonces el periodista dice, bueno, es todo lo contrario de lo que escuchan en los colegios, ¿no? Y entonces dice, bueno, un poco sí, un poco distinto. Pero, y pensaba yo que la iglesia es lo que hace, ¿no? Cuando la sociedad, este es famoso por eso, porque la sociedad dice, no, esté tranquilito, acomodo, dice, tírese en el sofá, no se complique la vida, dedíquese a vivir bueno. La iglesia dice, no, mira a Jesucristo que murió por nosotros en la cruz. Tú que tienes 20 años, ¿qué vas a hacer con ellos? Pues Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aprended de mí. Este es el camino, este es el modelo. Seguir la vida de Cristo, entre otras cosas, es el camino de la felicidad, cuando uno se olvida de sí mismo. Y entonces el Señor nos dice, el juicio, piensa que tu vida no dura 80 años, sino toda la eternidad. Y ese camino no empieza en 50 años, sino ahora. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Gastarla para ti, ahí para tener tus 2 televisores, tus 3 carros y tus 2 fincas, o gastarla para los demás y que sean centenares, miles las personas que sean beneficiarias de tu sacrificio, de tu oblación, de tu seguimiento de Cristo. ¿Cómo será el juicio de una persona que ha dedicado su vida a servir? Se imagina uno como una especie como de película, ¿no? Y los centenares y miles de personas que van saliendo ahí como agradeciendo, ¿no? La otra vez hablábamos de San Martín de Tours, que le dio media capa a un mendigo y por la noche Jesucristo se le aparece diciéndole, gracias porque el que te pidió la capa era yo, gracias por la capa. Pues imagínense ustedes si no es un mendigo, sino 100,000, todos los que hemos visitado en visitas de pobres, todos los ancianitos a los que hemos acompañado, los amigos a los que le hemos explicado, los muchachos que vamos a visitar en diciembre, para los que vamos a trabajar. Bueno, ¿y cuántos amigos que se han acercado a la confesión, que se han tomado en serio su vida, que se han convertido, o de pronto que se han entregado a Dios? Da gusto pensar en ese juicio, ¿verdad que no hay ningún temor? Diciendo, pues qué bueno que se diera, seguro que todo aquello me servirá a mí en ese momento, pues también como para que el Señor pueda decir, entra en el gozo de tu Señor, te lo mereces. El catecismo expone brevemente el modo como será el juicio que hará el Señor al final de los tiempos. Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con el poder que obtuvo como Redentor del mundo, venido para salvar a los hombres. En el fondo, lo que sale ahí es, el que nos va a juzgar es el que nos perdonó. El juez, a uno siempre de la figura de juez se le viene a la memoria esos personajes de las películas gringas, ¿no? Con su toga y su martillo. Y entonces, pues sí, porque es hasta más presentable que los jueces colombianos ahí en un cuchitril todo mal organizado. Pero siempre es como que da miedo el veredicto del juez. Pero si uno dice, el juez divino es el que entregó su vida por mí, el que se hizo hombre y murió para que yo fuera liberado del pecado. Ese es el que me va a juzgar, pues será un juicio totalmente benévolo. Los secretos de los corazones serán desvelados, así como la conducta de cada uno, con Dios y con el prójimo. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad según sus obras. Entonces, San Agustín dice una frase muy bonita, amor meus, pondus meus. El peso mío es mi amor. Entonces,
Las obras que el amor me llevan a hacer son las que me hablarán por mí el día del juicio. Ellos descansan de sus trabajos porque sus obras los acompañan, dice el responso cuando habla de los difuntos. Las horas de estudio, el trabajo abnegado, tantas sonrisas, tantos perdones, tanta sacrificio, tantas oraciones, tanto olvidarse de uno mismo. Quizá el ejemplo que alguna persona ha seguido, quizás sin que uno se entere. Unos días uno de ustedes me decía que le llamaba la atención un matrimonio de personas que luchan por vivir bien su vocación matrimonial, que no se les ve discutiendo. Incluso los mismos hijos dicen que no, que ellos no discuten. Bueno, esa pareja no sabe que aquí estamos hablando de eso, que aquella persona le sirvió ese ejemplo y le motivó a tomarse en serio su vida cristiana. Eso se sabrá el día del juicio, ¿no? No siempre que piensa que el día del juicio todo será desvelado, siempre piensa que se van a salir nuestros pecados ahí en público y qué vergüenza. Recordemos que Dios perdona y borra esos pecados para siempre. Es el diablo el que los está recordando, pero el día del juicio el diablo ya no tiene nada que hacer, ¿no? Ya el diablo trabaja hasta que uno muere, pero una vez uno se muere, se presenta, sí, hasta uno muere porque está molestando la vida ahí en ese último momento, con las últimas tentaciones de desesperanza o tal. Pero en ese momento es la misericordia divina la que viene a juzgarlos. Claro, si uno libremente no quiere a Dios, Dios tampoco lo obliga, ¿no? Porque también a veces se dice, ¿cómo puede ser que Dios sea bueno permitiendo que la gente se condene, mandando a la gente al infierno? Dice, no, es que Dios no los manda al infierno, sino que respeta tanto nuestra libertad que dice, si usted no me quiere querer, yo no lo obligo a quererme. Y ese estado de odiar a Dios para siempre se llama el infierno. Lo que pasa es que cuando uno toma esa decisión para siempre, dice, qué tontería he hecho, y esto ya no tiene arreglo. Y entonces están ahí entre todos, además, una serie de egoístas entre ellos mismos juntos, pues es una cosa horrible, infernal. Pero el designio divino es de amor y de misericordia y de su casa. Todo hombre será colmado de vida o condenado para la eternidad, según sus obras. Así se realizará la plenitud de Cristo en la que Dios será todo en todos. Bueno, entonces esto nos habla de vigilancia, de preparación, de expectativa, y es a lo que la Iglesia nos invita poniendo a nuestra consideración estas palabras de la Escritura. Que pensemos que nuestra vida no tiene otro motivo que dar gloria a Dios. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible, decía el autor del Siglo de Oro español. ¿Yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, dura cosa será, pero posible. Hay gente que tenía las cosas claras, ¿no? Pues yo nací para salvarme. Dios me hizo para gozar de mi amor y para que yo gozara de Él. San José María dice una frase que siempre también a uno lo mueve mucho. Que Dios se ponga contento cuando me tenga que juzgar. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo diga, qué bien, ¿no? Qué gusto hacer una persona así, ¿no? Qué jugo le sacó a su existencia, ¿no? Cuánto amor, cuánto luchó, porque también tuvo tentaciones y también tuvo caídas, pero cuánto se esforzó y cuánto bien hizo. Qué alegría me da que este hijo mío esté aquí conmigo. Que el Señor se ponga contento cuando me tenga que juzgar. Ese es un buen motivo para vivir. Ese es un buen lema para mi existencia. Y entonces cuando el diablo ponga una tentación o cuando yo tenga que tomar una decisión, digo, ¿con cuál decisión se pone más contento Jesús? Y ahí no falla uno. Y si falla, pues ya se lo dirán, pero en principio no tendría por qué fallar. Más adelante el compendio resume en qué consiste el juicio final. Antes era cómo será el juicio, en el número 135. Ahora en el 214, en qué consiste el juicio final. De esto se han hecho obras musicales, artísticas. Vamos a leer a la mente el retablo de la Capilla Sixtina, ¿no? Miguel Ángel ahí, el juicio final. El Jesucristo con una figura muy curiosa, que es la figura del Adonis, porque no es con barba ni nada, es lo que era la belleza en ese momento. Incluso ahí abajo está la escultura. Pues es Jesucristo como triunfando, ¿no? Con la Virgen a su derecha y los ángeles pues llevando al cielo a los siervos buenos, a las ovejas a la derecha y por allá abajo los condenados, ¿no? Con Creonte, etc. Pues el juicio universal, dice el catecismo,
juicio final o juicio universal, consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna, que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y de muertos, emitirá, como dice el libro de los Hechos, respecto de los justos y de los pecadores, reunidos todos juntos delante de sí. Aquí se le vino a la mente porque el Papa Francisco le gusta tanto citar esto. Él en concreto habla, pues no cita a Marcos, sino a San Mateo. Mateo 25, o sea, le da más importancia a Mateo que a Marcos. Y entonces dice que Mateo 25, que es como el protocolo con el que lo juzgan a uno. Y eso es importante, y lo dice mucho él, ¿no? Claro, es como cuando uno va a hacer un examen y entonces todo el mundo es feliz buscando, yo también lo hacía, exámenes antiguos, a ver cómo preguntan, ¿no? Y alguna vez ha pasado que lo repiten y bueno, pues la culpa es del que lo repitió, ¿no? Pero bueno, lo importante es que uno sabe, ya después yo como profesor siempre digo, pues por mí que se lo digan, ¿no? Que yo voy a preguntar cuáles son las 3 condiciones para que un pecado sea mortal, porque les sirve eso para la vida, ¿no? Para hacer examen. Y si se lo aprenden de memoria, me hacen trampa a mí, pero en realidad se hacen trampa a ellos, porque ya les quedó aprendido de memoria para toda la vida, espero. Pues bueno, entonces así es, uno se pregunta, a ver, ¿cómo es el examen? Señor, ¿cómo va a ser el juicio? Que no me coja de sorpresa ese día y no sepa que estudié todo menos lo que me iban a preguntar, como dicen los que pierden los exámenes. Entonces, el protocolo es: venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo en la cárcel y vinisteis a verme. Ese es el protocolo. Serán juzgados de acuerdo con sus obras, las obras buenas, las obras de misericordia. Mañana, siempre ya el Papa Francisco instituyó que el penúltimo domingo del año sea la jornada de los pobres. Y por eso en el Vaticano ha establecido ahora un centro médico ahí en la Plaza San Pedro, incluso el mismo Papa fue a verlo. Bueno, el servicio a los pobres, a los necesitados, a los de las periferias. Eso es lo que nos va a juzgar, las obras de misericordia, las obras de caridad. Que no es solamente ir a la calle, sino empezar por la casa, perdonarse mutuamente, preocuparse por las necesidades de los que tenemos al lado, comprenderlos, disculparlos, quererlos como son, rezar por ellos. El compendio concluye diciendo que tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. Es otra cosa interesante es, pues el cuerpo quedó enterrado en el año 2018, por allá en un cementerio en Chía, pero ese día ya resucitará con un cuerpo glorioso que Dios le dará, y el cuerpo también recibe la retribución que el alma mereció desde el juicio particular. Entonces, si uno se salvó, está en el cielo o en el purgatorio, ya en el momento del juicio, esa alma misericordiada, perdonada por Dios, que ha merecido la salvación, recibe el cuerpo que siempre tuvo, y entonces es una vida nueva, la vida gloriosa como la que tienen ahora Jesús o María. Muy interesante pensarlo, y se llena uno de esperanza. ¿No consiste la esperanza? Para eso nacimos. Todo lo que yo haga tiene que servirme para ese destino definitivo. No es un juicio entonces que asuste, decíamos, sino un encuentro de amor con el Padre misericordioso, por aquello de que el que juzga es el mismo que nos redimió. Por eso la misa del domingo 33 comienza con la exhortación del profeta Jeremías. Dice el Señor: tengo designios de paz y no de aflicción. Me invocaréis y yo os escucharé. San José María, pensando en esa muerte, en ese juicio, invitaba a hacerlo con una actitud sobrenatural de confianza acerca del juicio divino, respecto al cual, sin desconocer el carácter dramático del momento, como dice un profesor de escatología que comenta esto, recalca que el tiempo es breve en la tierra, desemboca en un encuentro con la Trinidad. Punto 881 de Surco, que cita la carta a los Hebreos. Aquí no tenemos ciudad permanente. Bueno, a veces se le olvida. Soltemos ya todas las amarras. Preparémonos de continuo para ese paso que nos llevará a la presencia eterna de la Trinidad Santísima.
Bueno, esto nos tiene que hacer pensar, han salido cosas concretas, ¿no? De obras, de decisiones, de pensar qué voy a hacer con mi vida. Una vida que valga la pena ser vivida, que sirva para los demás, que además, San José María tiene una frase muy bonita que es, el que se olvida de sí, Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Pues no tiene problemas personales, no está pensando en este que gane el año, en aquel que está enfermo, en el otro que me dijeron que encomendaba que se confesara, en la de allá esa familia que está sufriendo porque el hijo está un poco díscolo, está uno sufriendo por los problemas del mundo, por la paz, por la conversión, por la misericordia. Que se va a olvidar uno si me saludó, este no me saludó, o si tengo unos zapatos nuevos o no. No, pues eso pasa a segundo lugar, ¿no? Entonces nos tiene que llevar a aprovechar el tiempo, pensar que habrá un juicio, que tengo que rendir, tengo que dar mis cuentas, tengo que ser responsable de los talentos que se me han dado. Y bueno, entonces si uno canta muy bien, pues de pronto nos preguntan, ¿y qué? ¿Cuántas canciones cantó? ¿Cuántos cantos hizo? ¿Cuántas, no sé, hasta cuántos videos montó ahí con su espectacular voz que le di? Bueno, lo que sea, cómo hice rendir los frutos. Y entonces pensar, aprovechar el tiempo. Estamos en tiempo de exámenes finales, seguro que no hay que insistir mucho en que hay que aprovechar, pero cómo se trabaja a fondo, cómo se huye de las notificaciones superficiales que le hacen distraer a uno, cómo se da fruto. Bueno, un estudiante, un fruto es las notas. Pues hay gente muy buena y que es muy santa y ha perdido una materia. Bueno, pues eso el Señor lo permite para que madure, para que crezca en humildad. Pero generalmente las notas muestran qué tanto fruto le ha sacado uno a los talentos que Dios le ha dado. Y si saca 4,8, seguramente dio más fruto que el que sacó 2,8. Puede ser que no, pero lo habitual es que el que sacó 4,8 es que estudió más, se esforzó más. Puede ser que sea más inteligente, como también pasa, ¿no? Pero hay gente muy inteligente que saca malas notas porque no estudia, no hace rendir el talento. Y hay otros que son más normalitos, quizá casi todos estamos aquí en ese grupo, pero a punta de trabajo y de intensidad como una hormiguita, pues puede llegar más lejos que los genios. Entonces, pensar yo cómo aprovecho mi tiempo, cómo le doy fruto, cómo saco jugo a los talentos que el Señor me ha dado, cómo me esfuerzo por servir a Dios y a las almas, cómo aprovecho el tiempo que tengo aquí en la tierra para hacer oración, para hacer penitencia, para ofrecer horas de trabajo. Ahí viene aquello de una hora de estudio, para un apóstol moderno es una hora de oración. Cómo lucho para crecer en virtudes. En el fondo el Señor cuando nos manda al mundo, cuando nacemos somos un proyecto y hay un modelo. Esto es muy importante, saber uno hacia dónde va. Bueno, el modelo es, ¿qué quiero yo de ese muchachito, no? Gordito, flaquito, tal, lo que sea, pero ese muchachito que el Señor mandó hace 20 años ahí al mundo, en Chía o en Zipaquirá, o en Magangué o en Cali. ¿Qué esperaba de ese embrioncito? Decía, pues que sea otro Cristo. El modelo está, es que sea otro Cristo. Bueno, ¿cómo voy logrando yo parecerme a ese modelo que el Señor había pensado para mí? ¿Cómo crezco en virtudes, en las virtudes de Jesús y destierro los defectos, los vicios que por el pecado original están siempre atacando hasta que nos moramos? Cuando vemos la vida así, con esa expectativa, con esa esperanza, con ese futuro, una eternidad nos espera, una eternidad de alegría y de amor, el talante tiene que ser alegre. Este psicólogo, el que hablaba ahora, el primer consejo que da, dice que uno tiene que ir erguido. Pues da unas razones psicológicas ahí un poco curiosas, pero uno sí debe ir erguido en el sentido de que, como aquel muchacho que iba por medios de formación al comienzo del Opus Dei, y le contaba a San José María, es que usted predicó sobre ser hijos de Dios, ¿no? Y dijo que ese era el fundamento de la espiritualidad, que yo soy hijo de Dios. Y entonces iba por la universidad, una universidad pública ahí de Madrid, y decía, ve, y me sorprendí que andaba engallado, ¿no? Erguido, soberbio por dentro, diciendo, soy hijo de Dios. Y entonces dice San José María, le comenté, le sugerí que fomentara la soberbia. La única soberbia que hay que fomentar, la soberbia sobrenatural de ser hijo de Dios, ¿no? Ir alegre por la vida, pues la vida tiene dificultades, la plata no alcanza,
o uno como universitario pues no le llega, pero soy hijo de Dios, ¿no? O soy feo, o me duele la cabeza, pero soy hijo de Dios. ¿Ve? ¿Quién es el hijo? Bueno, pues por eso la oración colecta de la misa dice: concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero. Contentos porque estamos sirviéndole al Señor. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, entonces solo quería concluir con una última idea de Forja, y es que la bienaventuranza celestial consiste entonces en hallarse sumergido, y así le pedimos al Señor, por intercesión de la Virgen, que nuestro talante sea este, ¿no? Una esperanza, inespé gaudentes, ¿no? Gozosos en la esperanza, que nos permanezcamos sumergidos en ese eterno abrazo de amor de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y de Santa María.